Buenos días a todos los que nos están viendo. Somos el grupo 7 de la materia Teoría e Historia de la Arquitectura 3 del semestre 1 2022. Los integrantes del grupo somos Coronado Lizzi, Vitale Mariano, Vanderlei Sofía. Vamos a dar inicio por los segundos centros ceremoniales mayas toltecas. Los segundos centros ceremoniales maya tolteca. La civilización maya se desarrolló a lo largo de 3000 años en una serie de ciudades-estado que en un marco geográfico diverso distribuido en 400.000 kilómetros cuadrados creó distintas soluciones constructivas. La arquitectura maya se caracterizó por el manejo del espacio abierto público ceremonial que contrasta con las dimensiones reducidas de los espacios cubiertos y privados. El testimonio que proporciona el ambiente constructivo, los paisajes mayas fueron escenarios de confrontación política. Más importante aún, estos mismos paisajes proporcionaron un contexto en el que se sellaron alianzas y se hizo la guerra en una escala social variable. Juegos de pelota, casas del consejo, palacios de reyes, nobles y otros líderes sirvieron como escenario de un paisaje político activo. Aquí, sin embargo, se enfatiza el papel icónico y conmemorativo de los edificios y espacios públicos de pequeña y gran escala, tanto como el de los monumentos con su capacidad permanente para informar acerca de las estrategias y las contiendas políticas y sus resultados. El uso del término monumento implica que estos fueron construidos expresamente para conmemorar y perdurar. La monumentalidad en sí misma se considera como una conexión entre la arquitectura y la política. De la misma manera que las pirámides de Giza o los zigurats en Mesopotamia, las pirámides mayas se alzan sobre el observador como recuerdos imponentes y tangibles de la autoridad política expresada como el control del trabajo y como gasto de energía y materiales. Asimismo, los espacios de plazas públicas fueron formalizadas específicamente como áreas para reunir a gran cantidad de gente que permitan que se participase en los acontecimientos que se realizaron en ellas. La arquitectura y su distribución en el paisaje son componentes importantes de los datos arqueológicos básicos. Son claves significativas para adentrarnos en la estructura y el cambio político. La localización específica y la forma adquieren una mayor significación cuando son consideradas como parte de un paisaje político elaborado, tanto a nivel regional como macrorregional. La apropiación de lugares tradicional y simbólicamente poderosos y la actitud mimética hacia centros públicos reverenciados por su gran autoridad prestarán sin duda su papel de guías para todos aquellos centros construidos y gobernados en periodos más tardíos. La arquitectura condicionada por los asentamientos humanos. En la arquitectura ha quedado registrada la historia de la humanidad. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente arqueológico, la arquitectura es la parte formal, hasta cierto punto funcional, y de comportamiento cultural, elemento base más dinámico y se identifica con la expresión total. La compleja función de los asentamientos es premeditada e intuitiva, en la que influyen el tiempo y el espacio disponible. Así, el patrón de asentamiento aplicado a las tierras bajas mayas se le busca una orientación hacia uno de los componentes más visibles, tal vez más importante y al mismo tiempo fáciles de apreciar y de analizar, como puede ser la arquitectura que se da en el interior del concepto del patrón de asentamiento, lo cual puede calificarse de tendencia u orientación urbana. La arquitectura entendida particularmente como un lugar de cobijo, sin olvidarnos de los aspectos lúdicos, religiosos, administrativos, políticos, etc. La arquitectura, como ya se ha indicado, resulta ser algo así como el marco, el entorno en cualquier patrón de asentamiento. Además, la arquitectura puede llegar a ser el andamiaje, tal vez el cimiento, la parte material física, que ayuda a conformar el patrón de asentamiento en una localidad escogida de antemano. En ella se ubican la mayor parte de los conceptos, de las precisiones artísticas, así como de las realidades y necesidades de todo un pueblo, junto con la mayor parte de aquellos conceptos a menudo inmateriales que, en cierta forma, completan la idea del patrón de asentamiento. Así, por ejemplo, para captar una cierta amplitud de la compleja organización social de un pueblo, es imprescindible la investigación de uno de los espacios en el que se desarrolla. Las obras arquitectónicas son espacios limitados en donde se cobija una élite, así como las diversas categorías de estatamentos que se entrelazan en cualquier pueblo.
De vez en cuando, la distribución o la forma misma de las estructuras que conforman una unidad nos acerca o quizás nos anuncia su función, y tal vez denominación. Ello es especialmente notorio cuando se trata de una o de escasas estructuras. Sin embargo, en otras ocasiones, al desconocer su verdadera función, a menudo caemos en expresiones tan imprecisas, inexactas y ambiguas tales como grupo informal, centro ceremonial mínimo, área ceremonial, conjunto cívico-religioso, utilizando expresiones de esta índole cuando no comprendemos su verdadera función y componentes o no entendemos su ordenamiento. De la misma manera que le damos el nombre de objeto ritual o doméstico sin precisar su función a aquellos objetos o restos arqueológicos de los que desconocemos su función. Para el asiento de unas concepciones religiosas también son indispensables unas realidades arquitectónicas con el fin de expresar o materializar aquellos ideales o fervores religiosos. Y también para las expresiones lúdicas pueden existir estructuras adecuadas. Todo ello sin contar además con los edificios destinados a albergar a la familia en sus diversas formas y categorías. En fin, para un sinnúmero de actividades es necesario un espacio arquitectónico adecuado, abierto o cubierto. Este aspecto arquitectónico del patrón de asentamiento se relaciona sobre todo con los diferentes estamentos sociales, además nos habla de la densidad de la población, sus deseos y anhelos, su manera de asentarse, su manera de convivir desde un punto de vista bastante general, ya sea de manera compacta o dispersa. Se habla de la influencia que ejercen el clima y el entorno sobre la localización de las unidades de habitación, la importancia de la ecología y de la misma geografía en la conformación de la sociedad. Parece ser que siempre se buscan los espacios más apropiados desde el punto de vista no solo geográfico, sino también ecológico, teniendo en mente su función, así como la manera de ser de la población que se convertirá. Con el tiempo, en el foco de la atención del centro ceremonial. Así, por ejemplo, su manera de ser y adaptarse a la capacidad y a las pretensiones del área de arquitectura considerada monumental, la cual conforma el epicentro, pensando a menudo en futuras ampliaciones, al igual que en su función, así como en las necesidades de la población que ocupa el sitio y el medio ambiente que envuelve la localidad. En las poblaciones mayas se acepta la presencia de un núcleo central compacto de construcciones público-monumentales y privadas, por lo general de alta densidad demográfica, a pesar que el resto de la población se diluye en barrios periféricos alrededor del núcleo central. En el primer área se construyeron las estructuras ceremoniales y administrativas del llamado centro cívico-religioso. La población se localiza formando anillos concéntricos o periféricos alrededor del núcleo central, disminuyendo su densidad constructiva y humana hacia el exterior, y en consecuencia, la compactación a medida que las estructuras de habitación se alejan del centro arquitectónico por excelencia. Nos encontramos ante unas formas peculiares de patrón de asentamiento. Se trata de espacios en los que se alteran elementos de la cultura material y espiritual, o sea, lugares de culto y residencia, del estamento religioso y en buena parte civil y lugares de mercado. En esta ocasión nos referimos a los denominados centros ceremoniales mayores, compuestos básicamente de altas plataformas piramidales con sus diminutas celdas en la parte superior, arquitectura religiosa. Junto con estas estructuras de carácter religioso, cabe señalar otras veces de difícil identificación, ya a menudo clasificación con motivaciones de índole cívico-religiosas, como ser juegos de pelota, palacios, observatorios, etc., y espacios de índole civil, que pueden ser, por ejemplo, los mercados. Todos estos edificios, a la mayor parte de ellos delimitan un sinnúmero de plazas grandes o pequeñas, junto con algunos patios hundidos, unidades arquitectónicas compuestas de espacios abiertos, los cuales son básicos e indispensables para comprender algo de la composición interna de los centros de convivencia mesoamericanos, de cualquier categoría y lugar en general, y del área maya en particular. La mayor parte de estas unidades, con sus respectivos espacios abiertos, cubiertos, están conectados interior y exteriormente por amplias, rectilíneas y bien construidas calzadas. Debajo de estas plazas, o en el interior de algunas de las estructuras religiosas, pueden todavía localizarse importantes enterramientos de la élite gubernamental. Completa la importancia civil y religiosa de aquellos lugares la presencia de una compleja y bella escultura, y a menudo pintura mural, conteniendo además muchas plazas, estelas, altares y paneles decorativos, así como abundantes relieves y junto a ellos todavía indescifrables textos jeroglíficos.
Estas condiciones se reflejan en la mayor parte de las poblaciones. En el interior del centro ceremonial propiamente dicho, puede encontrarse un complejo mundo social y económico que implica y obliga al mantenimiento de una cultura tan sobresaliente como la maya precolombina. El carácter social de los centros ceremoniales. Como puede observarse, una cantiosa población compuesta básicamente de agricultores, artesanos, hombres de oficio, como ser carpinteros, estucadores, canteros, etc., tienen dos opciones de ubicación y dependencia hacia aquellos centros ceremoniales. Por un lado, considerarse integrados al conjunto monumental y, en consecuencia, formar parte de aquella unidad arquitectónica estableciéndose en su interior o aliado mismo de los centros ceremoniales, y por el otro, asentarse en zonas más alejadas, formándose en dispersas áreas próximas y en espacios adecuados a su especialidad, con una dependencia no tan directa hacia los grandes centros de convivencia y, en consecuencia, posiciones y relaciones algo diferentes, más independientes que aquellos grandes conjuntos de arquitectura. Todos ellos forman parte de un ambiente cultural, de la religión y de una unidad política bastante más extensa. Toda la población vive en casas habitación que se distribuyeron de diferentes maneras, conformando diferentes categorías de agrupamientos y de acuerdo con el tamaño de la población, las áreas habitadas están establecidas mucho más cerca y hasta cierto punto conformando una unidad con el centro ceremonial propiamente dicho. En otras ocasiones, los grupos de habitación se instalan alrededor de unidades muy extensas e importantes con un remarcable carácter sociopolítico. Conjuntos, la mayor parte de las veces, subordinados a un gran centro ceremonial que pueden funcionar a manera de capital política e incluso religiosa, o ambas cosas a la vez. Lo que viene diciéndose resulta del análisis interno de una vivienda, y externo, la composición y distribución arquitectónica de la casa-habitación, considerada como el elemento básico de la residencia. Su ubicación a veces está relacionada con el medio ambiente y se realiza con las pequeñas unidades religioso-administrativas de las que depende la población de su entorno. Todo aquello está sujeto a los centros ceremoniales más sobresalientes o destacados, lo cual ocurre debido a alguna actividad determinada, ya fuera civil o religiosa. Todo eso se nos presenta como uno de los aspectos más sobresalientes de la dinámica de los patrones de asentamiento en estas regiones de la cultura maya. Características de los centros ceremoniales respecto a su entorno. La estructura piramidal que define la posición oeste del complejo suele ser truncada y de planta radial, aunque hay variantes en las cuales, en vez del basamento truncado, se encuentra un templo. El ascenso a los templos sustentado sobre una plataforma longitudinal común suele estar circunscrito a la escalinata del templo central, así como cada cual puede tener indiferentemente su propia escalinata. Un aspecto de la importancia del patrón simétrico de estos complejos, así como el uso de ejes normativos, es la ubicación de estelas generalmente asociadas al eje este-oeste, es decir, entre la pirámide y el templo central, asimismo la existencia de plataformas bajas de una plataforma radial o altares. El acceso a los complejos usualmente se verificó desde el sector noreste mediante un sacbé. En la concepción mítica maya se ha asociado a los sacbé con una vía láctea. De ser así, parece factible que un camino blanco o de estrellas esté correlacionado con un complejo de conmemoración astronómica. Es frecuente encontrar juegos de pelotas junto a este tipo de complejos. Tomando en consideración los rasgos complementarios diagnósticos arriba mencionados, se integran los componentes de pirámide radial truncada, plataforma longitudinal al este, monumentos en el eje este-oeste, un sacbé de acceso y la cercanía de un juego de pelota. Chichén Itzá es un complejo de ruinas mayas famoso a nivel mundial en la península de Yucatán y México. Es una enorme pirámide escalonada, conocida como el Castillo. Domina los 6,5 kilómetros cuadrados de la ciudad antigua, que prosperó aproximadamente el año 600 después de Cristo hasta el siglo XIII. Los tallados gráficos en piedra sobreviven en estructuras como el campo de pelota, el templo de los guerreros y el muro de las calaveras. En las noches, espectáculos de luces y sonidos iluminan la sofisticada geometría de las construcciones. Chichén Itzá significa boca del pozo de los Itzáes,
en alusión al cenote situado al norte de la pirámide, que era considerado un enclave sagrado, además de una fuente de agua dulce esencial para aquella ciudad de templos y sabios astrónomos. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores han querido llamar mexicanizados. Lo cierto es que es visible la influencia de las culturas provenientes del altiplano mexicano y la mezcla con el estilo pop. Chichén Itzá estaba dividida en dos áreas muy importantes. También las ruinas están divididas en dos grupos, Chichén Viejo y Chichén Nuevo. El Chichén Viejo fue fundado en el año 400 a.C. por los mayas y gobernado por los sacerdotes. La arquitectura de este periodo es caracterizada por varias presentaciones de su dios Chac, dios maya de la lluvia. El Chichén Nuevo empezó durante el año 850 a.C. con la llegada de los Itzá del centro de México. Fue reconstruido por los Itzá y caracterizado por su dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Tradicionalmente los mayas poseían sus propios dioses. Sin embargo, cuando los Itzá invadieron Chichén Itzá, ellos introdujeron otro dios de los toltecas. Durante 1150 a.C., otro grupo Itzá tomó el control de la ciudad y gobernó por 150 años hasta que la ciudad fue conquistada por los habitantes de la ciudad de Mayapán. Entre los edificios más emblemáticos está la pirámide de Kukulcán. La pirámide de Kukulcán, alzada en medio de una gran explanada, alrededor de la cual se elevan otros maravillosos edificios, se ubica la construcción más impresionante. El centro, denominada la Plataforma Norte, refleja el poderío religioso y político de la ciudad maya. Vigorosas alfaras flanquean las escalinatas de sus cuatro lados y la principal está rematada por cabezas de serpiente que representan al dios Kukulcán. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la inclinación de los rayos solares sobre la escalinata crea un juego de luz y sombra en la alfarda, lo que figura el descenso de la serpiente emplumada de Kukulcán, dios al que está dedicado el templo. En cuanto a las características del templo, presenta unas medidas de 55 de alto, 30 por cada lado. El material del que está hecho es la piedra caliza, se compone de un templo en la cima de la pirámide, cuenta con 18 terrazas, que estas representan a los 18 meses del calendario maya. Contiene también 9 plataformas, 365 escalones, que son los 365 días del año, y en la base culmina con una escultura de cabeza del dios serpiente. Y tenemos una perspectiva, la pirámide mayor, la tenemos el número 1, de 1050 al 1300 después de Cristo, la altura es de 30 metros. La estructura media, que se realizó del 800 al 1000 después de Cristo, tiene una altura de 20 metros. Y por tercer número, la pirámide más pequeña, del 550 al 800 después de Cristo, la altura es de 10 metros. Por siguiente punto, la arquitectura y relación con el México central. En características tenemos los, los interiores de varios recintos. Los muros se encuentran decorados con los más bellos murales de toda Mesoamérica. Se caracteriza por la disposición de los templos que forman esquinas sin que los muros se toquen. Es decir, sugieren la existencia de esquinas cerradas solo en la percepción del observador. Los intentos para aprisionar el espacio, capturarlo, sucumbieron ante la concepción espacial exterior. La luz y sombra son parte fundamental de su arquitectura, condición que solo se debe
a los muros. El espacio mismo de este recinto es una consecuencia de los trazos y dimensiones en sus muros. Los elementos constructivos de la arquitectura maya forman parte del juego armónico también con la naturaleza. En estas se observan la repetición de los mascarones y a los muros se abren vanos que no solo señalan accesos o definen circulaciones. En características tecnológicas, los apoyos corridos desempeñan tanto en funciones estructurales, divisorias o de carga, como psíquicas al abrigar, proteger y aislar, pero en algunos casos sus dimensiones aumentan para conseguir finalidades específicas. En algunos sitios los muros son muy gruesos y robustos. En relación con el interior de la roca madre se desplanta un cimiento hecho a base de piedra bola y de gran tamaño. Se continúa con piedras más pequeñas pegadas unas a las otras a manera de base para recibir el estucado final. Los muros de contención se hacen con bloques burdamente devastados. En algunos sitios, dependiendo la piedra del lugar, eran las características que presentaban estos muros. A continuación, tenemos las características tipológicas. En características y clasificaciones, según la tipología de los muros, de acuerdo a su diseño, posición y funciones, pueden ser de grandes dimensiones, como el juego de pelota del Chichén Itzá, donde además forman plataformas, de trazado escalonado, como en el Palacio de Sayil, donde los muros se apoyan en cada piso sobre el relleno del nivel anterior, de medidas reducidas, como paramentos intermedios o aislados, de contención de los núcleos en los basamentos, como el castillo de Chichén Itzá, Yucatán, empotrados en los cuerpos escalonados con la intervención de dar como resultado parámetros no rectos, sino cóncavos, en muros calados, como celosías diseñados para facilitar la ventilación cruzada. Son hechos de barros como en el Huaxcatún, de refuerzo que se adosan al muro original, debido a que el edificio tuvo distintas etapas de construcción con el fin de contrarrestar el peso de la torre que se añadió más tarde. Y por último, muros divisorios, cuando las cámaras están dispuestas en los recintos paralelos. Como siguiente punto están los materiales. Como características en los materiales existen de dos tipos: elementos perecederos a base de morillos y varas, y soporta las techumbres de un material precario. Y por otro lado está la mampostería de piedra utilizada en la construcción de los centros ceremoniales. Como siguiente punto, en el sistema constructivo se edificaba la plataforma o terraplén de piedras secas y grava recubierta con lodo o con un delgado apisonado de cal. Se construía el muro con hiladas y se revestía con el estuco. El acabado variaba según la zona debido a la piedra utilizada. Finalmente, Mayapán. Su majestuosidad está plasmada en sus grandes edificios y sus características arquitectónicas. Es muy evidente la influencia que tuvo en el Chichén Itzá y se puede observar en el edificio principal, también conocido como el Castillo de Kukulcán, al igual que el de Chichén Itzá, con la diferencia es del que Mayapán es más pequeño. En la plaza central se, se hallan edificios cívicos, administrativos, religiosos, así como las residencias de la clase gobernante. Se trata de edificios construidos sobre basamentos que tienen pasillos con columnas, templos oratorios con un altar al fondo
y banquetas a los lados. También son representativos los edificios redondos conocidos como observatorios y los pequeños santuarios. Pasamos al punto de artes suntuarias. Primero vamos a ver el término de arte suntuario, que significa perteneciente o relativo al lujo, por lo que se aplica preferentemente a aquellas artes decorativas realizadas con materiales preciosos. Luego vamos a pintura maya. Bueno, la pintura maya abundaba junto con los diseños geométricos, las escenas narrativas con estilo naturalista, donde las figuras principales eran las personas en sus quehaceres cotidianos. Luego tenemos a la cultura tolteca. La cultura tolteca, y bueno, los artesanos toltecas fueron famosos por su gran habilidad y establecieron estándares que otras civilizaciones mexicanas trataron de seguir. Fueron avanzados alfareros y expertos metalúrgicos que trabajaban metales como el oro y piedras preciosas. Luego tenemos a Chichén Itzá. Los tallados gráficos de Chichén Itzá en piedra sobreviven en las estructuras como el campo de pelota, el templo de los guerreros y el muro de las calaveras. En las noches espectaculares luces y sonidos iluminan la sofisticada geometría de las construcciones. Luego tenemos a la cultura mayapán, que fue considerada a semejanza de Chichén Itzá. Sus principales edificios son una copia de la capital de los Itzaes. Sin embargo, con la caída de Chichén Itzá, Mayapán habría de desarrollar un estilo propio orientado hacia la reelaboración de las formas antiguas. Bueno, dentro de las artes suntuarias tenemos a la cerámica policromada maya. Bueno, la cerámica fue fundamental entre los mayas para entender mejor la historia y para transmitir sus ideas y sus leyendas. Siempre representaban el arte desde la dualidad, pues su ideología estaba estrechamente ligada a ello. No aceptaban la posibilidad de seres puros, aún dioses era una mezcla de esencia masculina y femenina. Lo masculino era vinculado a la luz, el cielo, lo superior, a diferencia de lo femenino que estaba ligado a la oscuridad, la tierra, lo bajo y la muerte. Los artistas mayas buscaron para trazar su cosmogonía una vinculación con las fuerzas divinas, y también postularon la existencia de los opuestos complementarios. Su expresión artística iba más allá de lo abstracto, la expresión sublime. De alguna manera pensaban que la muerte les conducía a la vida y la vida producía la muerte. Era un ciclo de grandes fuerzas cósmicas. El arte maya tuvo una gran diversidad de expresiones artísticas, las cuales fueron desde los grandes monumentos arquitectónicos hasta una pequeña cerámica como la vemos. Así, el arte maya tuvo la función de transmitir la religión y estimular la fe y enaltecer a los gobernantes de distintas ciudades. Este se distingue de Mesoamérica por su profunda estilización y por la combinación de texto e imagen usualmente representada en figuras humanas, por la necesidad de justificar el poder y la jerarquía de las diferentes clases sociales. Cada lugar tenía su propio estilo de cerámica, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, para entender un poco mejor sobre la cerámica, vamos primero a la ubicación. Existen tres periodos, cronológicamente se ubican tres periodos importantes de la arqueología mesoamericana. El primer periodo, que es el periodo preclásico de 1500 a.C., y luego el segundo periodo, que es el periodo clásico, que es el 292 después de Cristo, y el periodo postclásico, que es el de 900 después de Cristo. Bueno, del primer periodo preclásico no se tienen restos arqueológicos en cuanto a cerámica. Existen muy pocos objetos. Sin embargo, dentro del segundo y el tercer periodo sí se tiene, digamos, ¿no? En el primer periodo está mucho más marcado la aparición de la escritura en monumentos, estelas, el desarrollo de las artes y obras monumentales.
Y por otro lado, en la segunda fase o fase tardía, se incrementa la producción de cerámica policromada con temas mitológicos, aparecen nuevamente las figurillas de barro modeladas que representan deidades. Bueno, seguidamente tenemos los tipos y estilos de cerámica. Bueno, en los tipos y estilos de cerámica, cabe recalcar que la cerámica maya ha sido estudiada durante 15 años por Dory Reins y Buret Donald Bishop, quienes han tenido que recurrir a los estudios de Ben Andons para poder entender mejor sobre los recaudos que se han hecho anteriormente en cuanto a la antropología y etnología para conocer los cambios que se dan en la actualidad y poder diferenciar de esa forma lo que pudieron haber dado durante el periodo clásico. Pero de los tipos de estilos de cerámica, hay 7 tipos diferentes de estilo porque en cada región se hacía un estilo que tenía su función. En este caso, vamos a ver primero el estilo grifo emblema IC. Bueno, su característica principal la distingue por llevar pintado jeroglífico el emblema IC, por narrar un hecho histórico, por detener eventos sociopolíticos y eventos rituales como el del cacique gordo. El corpus del estilo IC fue dividido en 5 estilos diferentes de pintura, cada una de ellas creadas por artistas distintos y con temáticas lejanas. Los textos en algunas van desde pintado de rosa hasta naranja. Seguidamente tenemos otro estilo. Tenemos el estilo Homul, el cual fue producido a lo largo del Clásico tardío y se caracteriza por tener una combinación de colores rojos, naranjas y crema. La mayoría de las vasijas son vasos cilíndricos, platos con soporte trípode. Uno de los temas principales encontrados en dichas vasijas es el de los danzantes. La mayoría va acompañado por un texto jeroglífico con frases repetitivas que llevan usualmente un ritmo de composición sobre la vasija y que están inscritos verticalmente. Seguidamente tenemos otro estilo, que es el estilo pavo buitre. El estilo perteneció a un lugar en específico y bastante funcional. Se le denomina los platos del pavo buitre. Estas vasijas tienen figuras repetitivas y una temática iconográfica. Y en los textos jeroglíficos, ese grupo de recipientes fue creado para una función específica. Puede ser que acompañan a los muertos en su camino por el inframundo. Los colores que contienen es una policromía entre naranjas, negros y rojos. Algunos de los platos tienen dedicatoria personal y en ellos se ve representado el pájaro muán, el cual era considerado como una ave suprema, ya que podían viajar debajo del agua, en la tierra y el cielo. Se encontraron en el Campeche. Seguidamente tenemos otro estilo, que es el estilo chama. Probablemente solo fue producido por 2 generaciones, ya que se le ha encontrado en un área muy localizada, muy localizada. Usualmente son representados con colores brillantes como el blanco, el rojo intenso, el negro también. A veces usan un poco de amarillo y se acercan al naranja. El texto de estas vasijas usualmente es corto y va en una secuencia primaria estándar. Otra forma estilística en los vasos del chama es el texto repetitivo en el que se usan seudónimos. Este estilo incluye una variedad de temas como escenas geométricas, narrativas que muestran rituales de élite y escenas del Popol Vuh, como vemos en imagen. Siguiente, por favor. Tenemos el estilo de Altunja. Este es un estilo localizado en el sitio arqueológico que lleva dicho nombre y que se encuentra localizado en Belice. Se caracteriza por tener una gran gama de colores como el negro, el café, el rojo, amarillo y anaranjado. Algunos de ellos contienen bandas horizontales con los jeroglíficos y entre sus imágenes, que son también repetitivas, se intercala texto verticalmente. Las representaciones de estos vasos pueden ser quetzales, deidades, entre otras. Estos vasos probablemente sirvieron como utensilios para el intercambio entre diferentes centros ceremoniales para llegar a acuerdos o simplemente como presentes de distintos gobernantes, ya que se les ha hallado en zonas muy distantes sin contexto arqueológico. Seguidamente tenemos otro estilo,
que es el estilo naranjo, el cual contiene cerámica del clásico temprano. Se la halló en tumbas de élite. Sus características principales son que su boca termina redondeada y la base también logrando un cilindro elíptico. Los colores que la conforman son los rojos, naranja, negro, amarillo, gris y crema, con un poco de blanco en el fondo de la imagen. Lleva pintada una banda roja alrededor, delgada, y normalmente tiene una simple línea negra que le da un contorno a la figura incorporada. Los temas usualmente simbolizan mitos. Se puede encontrar las representaciones de estas vasijas como algo que ayuda a los muertos en su jornada. Solamente se ve una vasija redondeada con la representación de la secuencia primaria estándar, que con el nombre de la regla I. Las demás vasijas de estilo naranjo tienen texto compuesto y llevan usualmente expresiones de rituales, inmersos obviamente en las leyendas. Seguidamente tenemos otro estilo. Tenemos el estilo de danzantes vertical. Este es el último estilo, que fue producido durante la decadencia del periodo clásico tardío. Usualmente representa escenas que tienen que ver con la sociedad y sus costumbres, tanto políticas como rituales. Normalmente se ve la repetición de 3 grifos, ich, y seudónimos. También seudónimos. La figura es rodeada por una banda circular de pintura de color rojo sólido, y se piensa que la función de estos platos y estos vasos también fue para tener comida y ofrecer a los muertos en su viaje y transición. Eso sería todo de parte de los estilos, y con eso concluiríamos el tema área maya tolteca.